Entonces, ¿qué? ¿Todo bien? Bienvenidos al primer capítulo de Entonces Podcast. En esta ocasión y de forma inaugural tenemos el placer de tener a Sergio Martínez Sierra, mercadólogo, triatleta, si no me confundo, si no me trabo al hablar, y también eh, un hombre que hace una labor muy bonita a nivel de una comunidad que se llama El Arte de Vivir. Terapias de relajación, yoga y pues vamos a conocerlo. Bueno, entonces Sergio, ¿todo bien? Hola Andrés, ¿todo bien? Gracias por este espacio. Bueno, Sergio, eh, usted hace poco quedó campeón del triatlón, creo que es así, triatlón, de, ¿qué? Maratón, eso, maratón, gracias, maratón de Miami. Después de mucho tiempo ha concursado en diferentes categorías a nivel Colombia, ha hecho cosas que antes se imaginó hacer, ok. Yo creo que el hecho de haberme ganado un maratón fue un regalo que la vida me dio. Cuando comencé a hacer atletismo, que eso fue hace 9 años, yo tuve el sueño de hacer un debut en el primer maratón y ese quería que fuera Miami. Este año lo pude hacer y pues la vida me dio la posibilidad de ganarme ese maratón en la categoría abierta. Fue algo que no lo esperaba, fue algo muy bello y algo que también agradezco mucho a la vida porque siento que es un regalo muy grande. Ganar una maratón significó qué cosas para usted, porque listo, ganó el concurso, bueno, la participación deportiva, está todo bien, pero ¿qué significó para usted personalmente ganar una maratón? Para mí ganarme el maratón fue primero recargarme de mucho amor de las personas que me rodean, en mi trabajo, mi familia, mi círculo social. La verdad fue algo que yo sentí en el que es que es algo imposible de resumir. Yo diría que tanto amor de las personas, tantas cosas que uno siente, tantos mensajes, tantas llamadas, artículos, videos, promociones, es algo que a uno lo hace sentirse primero que todo muy amado, reconocido y también que le recuerda a uno que la vida es justa y que la vida uno cuando anhela las cosas desde el corazón se las cumple y las cumple desde una forma muy generosa. Creo que eso fue un aprendizaje. También el hecho de cumplirme, de saber que puedo hacer cosas, que puedo ganarme el maratón, que puedo confiar más en mí. El hecho de pensar que un maratón es como la vida, es como una analogía que hago y que la aplico en mi trabajo, en mi meditación, con mi familia, porque siento que es algo que lleva a uno a fortalecerlo y a vivir con más motivo y con más intención y con más fuerza al interior. O sea, más allá de ganar una maratón, un concurso de estos, es como un reto a la vida, como se lo quiere decir, un reto a la vida, un reto al esfuerzo, a la constancia, a la disciplina, o es simplemente un deporte y ya. No, simplemente un deporte y ya no, porque el atletismo es algo que conecta mucho con la mente, con el espíritu y que lo lleva a uno hacia adentro. ¿Sí? Por eso es que hay muchas personas que logramos engancharnos porque usamos ese espacio como una reflexión, como una meditación y que lo lleva a uno como a un estado feliz de la mente. Pero también hay otras personas que no conectan con esta forma, ¿sí? Y por eso es que de pronto huyen a veces de este deporte porque es un deporte que le genera a uno mucho espacio para pensar y que también le genera a uno mucha claridad mental, ¿sí? Entonces siempre ha sido como un regalo muy lindo que la vida me dio el deporte y pues el hecho de uno poder ganarse un maratón es la forma en que uno también tiene para inspirar a otras personas, para enseñar, también para compartir con otra gente y también para poder replicar eso con el entorno que a uno lo rodea.
Usted decía que para meditar. Usted ahorita está en una comunidad de pensamiento de yoga y todo este tema que se llama el arte de vivir. ¿Desde hace cuánto está ahí? Estoy desde abril del año pasado, ya voy para un año. Un año en el que he aprendido qué cosas, porque uno ve en redes sociales las personas subiendo su contenido de espiritualidad, de energía limpia, de energía positiva, de prender la velita, de esos videos así súper motivacionales, pero en sí, ¿qué es el arte de vivir? Ok, primero le voy a contar cómo llegué yo al arte de vivir, ¿sí? Yo llegué al arte de vivir hace un año porque estaba pasando como por un momento de la vida en el que me sentía muy cargado, en el que sentía mentalmente como una fatiga. Recuerdo mucho, hace un año estaba por esta época preparando la vuelta a la isla en San Andrés, una carrera de atletismo. Después de haber recorrido esa carrera, volví a Bogotá, fui a donde mis papás y recuerdo que estaba almorzando con ellos y en la mesa, como compartiendo, le conté a mi papá y a mi mamá cómo me sentía. Mi papá me dijo, hijo, deberías ir al arte de vivir, yo lo conozco hace tanto tiempo. Y yo le dije, Así bueno, como listo. hijo, vea una terapia de relajación. Sí, algo así me dijo, ve hijo, yo iba ya a hacer yoga, respiración, meditación y a mí me sirvió, eso me dijo mi papá Raúl. Entonces, ese día él me pasó el contacto, yo escribí, me acuerdo, fue como al mediodía, y ese mismo día quedé inscrito en el curso que se llama parte uno que hablamos en el arte de vivir, que es la técnica Sky, que es como la técnica de meditación, perdón, de respiración principal del arte de vivir, ¿sí? El arte de vivir es una fundación educativa de la India en la que su líder es Guruji, ¿sí? Un gurú de la India que es iluminado, yo lo llamaría así, y que su propósito es generar paz en el mundo, bienestar y también recordar a todos que el amor es lo que a todos nos conecta, porque eso es lo lindo. Entonces fui allá, tuve la oportunidad de hacer ese curso con una persona que a mí me encantó, que es Juan Carlos Lozada, un congresista del país. Fue una forma muy muy linda de haber conocido el arte de vivir. Aprendí esa técnica del Sudashankriya y después poco a poco iba haciéndola todos los días porque esa es la práctica en sí. La práctica es lo que a uno lo lleva a llevar como un estado meditativo de la mente y a poderla ver con ecuanimidad la vida. Entonces, hacía mi práctica, después hice otro curso, llamémoslo así, que se llama el Sahashamadi. Es a donde uno le entregan ya como un mantra personal y le enseñan a meditar con la técnica de meditación del arte de vivir. Entonces ahí estuve, procuro hacer muy frecuente mis prácticas a diario y ya este año decidí, tomé la iniciativa de volverme voluntario en el arte de vivir porque a mí me interesa que estas técnicas y que este bienestar que yo he sentido pueda tenerlo el entorno y más personas que necesitan de pronto de esa paz mental que uno necesita. Antes de seguir con el arte de vivir, yo me he dado cuenta en lo que ya, perdón, en lo que llevamos de conversación que usted es una persona que le gusta experimentar cosas, ¿no? Usted desde pequeño comenzó con esto del triatlón, o sea, haciendo maratones, o desde qué edad, y después llegó el arte de vivir y después sigue, o sea, es como usted quiere vivir muchas experiencias para su vida. ¿Cómo es el cuento acá? Deportista soy desde pequeño y fue porque mi papá no le gustaba verme en la casa cuando yo estaba en vacaciones o los fines de semana. Como todos, ¿no? Como todos. Entonces el man necesitaba ponerme cosas por hacer. Entonces iba a nadar sábados y domingos, me sacaba a montar bicicleta, cursos de baloncesto, también, bueno, diferentes actividades en las que yo pudiera estar ocupado, ¿sí? Y el deporte siempre estuvo ahí presente. Entonces desde pequeño monté bicicleta, monté BMX como desde los 12 a los 19 años.
Después empecé a hacer triatlón con mi entrenador que se llama Alexander Obando. Y ahí fue que comenzó todo ese proceso deportivo en el que ha sido muy escalonado, pero ha sido algo muy guiado y con objetivos claros. Y poco a poco he ido como aprendiendo otras cosas que yo siento como en mi interior que me llenan, que me gustan y también que tienen un propósito, porque yo creo que la vida también es de eso, de tener propósitos y de escuchar el corazón y de caminar por ahí, por donde la intuición le va diciendo a uno. O sea, tener un propósito de vida, veo que usted lo tiene más que todo en todo lo que hace y en todo lo que experimenta. Como es deportista hace cuánto tiempo, unos 5 o 10 años. Ya hace 9 años, aunque toda la vida he montado bicicleta, desde que tenía 5 años, pero ya volverme deportista competitivo y con un buen rendimiento deportivo, ya 8 o 9 años. Y eso, y ahorita comienza con el arte de vivir, que es una forma de ver la vida. Perdón, es una cosa de tener paz, serenidad, sincronía entre el cuerpo y el alma, si lo podríamos decir así, y que ha llevado muchas cosas importantes, ¿no? Claro, claro que sí, yo creo que el cuerpo está en la mente. El cuerpo está en la mente, ¿cómo es eso? Yo aprendí eso en el arte de vivir y fue una frase que me caló mucho, porque definitivamente la mente tiene el control del cuerpo, ¿sí? Cuando uno va corriendo, o cuando uno va en un triatlón en el agua, que de pronto tenga miedo de estar en el agua, la mente es la que tiene el control del cuerpo, ¿sí? Y ahí es cuando uno dice, el cuerpo está en la mente, ¿sí? Porque la mente es la que lo controla, la que lo gobierna, es la que le dice vamos adelante, no te rindas, tú puedes, hay que continuar, si hay algún dolor, manéjalo, supéralo, no pongas la atención en ese dolor. Entonces por eso es que yo creo como que la mente siempre va a gobernar sobre el cuerpo y también ahí fue algo que pude atar entre el arte de vivir y el deporte, porque las técnicas de respiración y de meditación me han ayudado a tener una mayor conexión, a tener mayor tranquilidad y a estar como con una mente mucho más ecuánime, estable en el momento de enfrentar algún reto. Es muy chévere porque mucha gente dice que mente y cuerpo y la mente es aparte del cuerpo, el cuerpo es aparte de la mente, pero que se fusionan y es muy bonito cuando te dice que la mente y el cuerpo es solamente uno. Y siendo deportista es, es muy bonito, ¿no? Es muy bonito saber que se prepara físicamente, pero ahora también, no por su iniciativa, sino que la vida lo va guiando, o las circunstancias de la vida lo va guiando, llega y ahora es importante tener esa sincronía entre el cuerpo y la mente. Es tener esa paz, es tener esa, sí, lo vuelvo a repetir, esa sincronía y, y reconocerlo y quererlo para todos no es fácil. Creo que hay una cosa con la cual yo lo puedo definir a usted en este momento y es la disciplina. Tanto físicamente, siendo un deportista de maratón, un maratonista, gracias gente, ya es maratonista, a buscar ser un servidor de ejercicios de relajación, ¿sí? Manejo de la mente, serenidad y ser un deportista como que es un complemento perfecto, podría decirlo así. ¿Usted qué opina? Yo sí siento que es un complemento muy grande. La verdad, siento muchas veces también que los deportistas nos enfocamos en uno, ¿sí? En mi rendimiento, en cómo estoy con mi estado físico, en qué peso tengo, en qué estoy cómo estoy alimentándome, cómo estoy durmiendo, qué marca quiero mejorar en X distancia. Y cuando yo llego al arte de vivir es como, venga, como no solamente céntrese en usted, sí, también expanda eso a los demás, como llévelo al resto. Y yo siempre he tenido eso en mí, sí, y ahí fue cuando pude comprobar lo que
que la vida le da a uno talentos o Dios le da a uno talentos y uno por medio de eso pues tiene que tratar de inspirar a las demás personas, que creo que eso es lo más bonito. Y el complemento que tiene el deporte y la meditación o la respiración, yo diría que es muy grande, ¿sí? Uno mira, por ejemplo, deportistas como Djokovic, el tenista, el man el man medita y el man es vegano, entonces ahí es cuando uno entra y dice como, venga, sí, sí, tiene mucha relación la mente con el cuerpo y hay que ponerle cuidado a eso, hay que trabajarle al tema. Y también yo creo que estas técnicas le sirven a uno para manejar la vida en general, hombre. Yo creo que yo trabajo en una aseguradora y siento que cuando medito, cuando hago mi crilla en las mañanas, como que el día es mucho más estable. ¿Qué es la crilla? ¿Qué es la crilla? El kriya es la técnica de respiración del arte de vivir, el Sudarshan Kriya, en donde uno puede ir por medio de la respiración exclusivamente, como haciendo una limpieza mental, también limpiando como esas impresiones que uno tiene acerca de uno y sobre la vida. Es como un detox de la mente. Entonces, ahí fue cuando, como lo dije ahorita, cuando uní esas dos cosas como el deporte, la meditación, también con mi trabajo, porque tengo un trabajo que en cierto modo es exigente, pero pues también es donde uno entra y dice como venga, todo está relacionado, todo tiene un propósito en la vida. Cuando me gané el maratón y volví al trabajo fue también algo muy lindo porque pues muchas personas como súper orgullosas de lo que había hecho. Me encontraba en un ascensor a personas y me saludaban como, oye, gracias por dejar el nombre del país en alto. Gracias por dejar el nombre de la empresa bien Así, remunerado. claro, decían como me siento muy feliz por ti, yo le cuento a la gente que yo te conozco y para mí eso era como súper extraño que la gente me dijera eso porque yo nunca he corrido esperando como que la gente me diga eso, yo corro es por ser feliz, yo hago triatlón también por ser feliz, pero mira cómo la gente también lo toma en su forma como de ser y lo toman muy propio, muy personal, entonces ahí es cuando uno dice como venga, así uno no le quiera poner como ese tinte de reconocimiento, de admiración por parte de la gente, como que el entorno de uno lo toma así y creo que esos también son regalos de la vida porque finalmente eso también le llena a uno el corazón y lo hace sentir que ningún esfuerzo es en vano. Fuera de micrófonos, ya verán qué tipo de fuera de micrófonos. Usted me preguntaba a mí si uno se queda con las energías, con los pensamientos, con los deseos, con los sentimientos de las personas que uno comparte y lo rodea a uno. Yo le decía que sí, que para mí sí. Y usted me decía, qué bonito eso, ¿no? Qué bonito ser uno un cúmulo de cosas y de circunstancias en las que uno comparte con los demás. Y ahorita que lo estamos hablando, ¿cómo lo define? Yo sí creo que todos somos energía y todos estamos conectados por medio, o bueno, con la creación por medio de la energía. Entonces hay como una energía vertical para los que creen o creemos en Dios, como que hay algo ahí que nos conecta, como que Él está en nosotros y nosotros en Él. También creo que hay una conexión con la naturaleza, con los animales, y yo creo que esas son cosas de las que uno tiene que ser consciente. Ahorita cuando hablábamos con eso se lo preguntaba porque yo lo creo, pero no sabía si de pronto habían más personas que lo creían. Y yo también lo creo. Exacto, entonces es como pensar como, venga, como que yo estoy hecho de las personas que me rodean y eso es lindo. Qué bonito pensar que uno está hecho, no más bien no que está hecho, sino que uno va formándose de las personas con las que uno comparte, ¿no? Sí, claro. Es bonito. Claro, entonces ahí es cuando usted entra y dice como bueno, tengo mis papás, tengo mi mamá, tengo mis hermanas, mis sobrinos, y claro, ellos han formado, perdón, han puesto como parte de su vida para que yo sea quien soy.
pero también tengo mis amigos en mi trabajo, mis jefes o los jefes que he tenido, mis amigas, novias, son como cosas que uno dice como que han dejado algo de ellos en mí, algo bueno que yo he tomado y ahora eso de ellos está en mí. Entonces ellos son parte de mí y yo soy parte de ellos porque yo también les he dado cosas que a ellos también les han servido. Entonces se complementa todo con todo. Sí, claro, Se complementa todo con todo, mejor dicho. tanto como un complemento no, es llevarse lo que uno quiere llevarse de la persona, ¿sí? O lo que le cala a uno, lo que cala con la esencia, ¿sí? Porque, como lo decía ahorita, por ejemplo, un amigo, ¿sí? Que usted tuvo en el colegio, ¿no? Entonces es Ah, como, ¿qué? ¿Qué pasó? como ese, se llevó algo de él que le marcó para toda la vida, así ya no se vean ahora. ¿Sí? Entonces usted lleva algo de esa persona, así ya no se vean. O una ex relación con una persona que lo Total. marcó a uno. Y además esos temas son de mucho aprendizaje para las personas. O un casi algo que uno dice, uy, pero duramos como 2 semanas, pero es que yo la recuerdo y Obvio, sí, o pasa. obvio. Entonces es eso. O de situaciones en las que uno dice como que no las esperaba, pero me llevó algo de esa situación o de esa persona que me formó, que me ayudó. Y también esa persona seguro se llevará algo de mí. Qué bonito, ¿no? Qué bonito saber que uno, a pesar de que no es maratonista, deportista, pero hace meditación o hace este tipo de podcast como yo o el que sea, siempre va a recibir o va a dejar algo en alguien a pesar de todo y a pesar de los años. Claro, Porque a uno lo van a recordar siempre como que, yo te recuerdo que tú hacías, y uno como que, uy, sí, yo claro, hacía. claro. Y acuérdese que usted también se va a llevar la energía de las personas. Y depende de uno cómo la Acuérdese, transforme. acuérdese, hay veces que uno se lleva, es como eso que le hizo sentir la persona, como esa felicidad, como ese momento de luz, ese momento de brillo, ese momento de las cosas bonitas, porque puede que usted haya tenido una conversación chimba con alguien, pero eso a veces se olvida y uno como que medio se acuerda de esas cosas, pero esa conexión que genera con la persona es como, eso nunca se va a olvidar, eso siempre va a estar ahí. Es bonito, es saber que uno, uy, chimba. También con lo malo, ¿no? Como que, uy, este man me hacía, o esta nena, pero, pero es muy bonito saber cómo piensa usted, Sergio. Es muy chimba, es muy bacano, es muy chévere porque no piensa, digamos, de una forma deportivamente centrada, que todo el tipo del deporte, el deporte de salud, pero también lo quiere complementar con el arte de vivir, con la meditación, con el yoga, con el experimentar con el otro, con el vivir con el otro y convivir con ello, ¿no? Así es, yo creo que eso es lo lindo, ¿sí? Porque todos nos complementamos, ¿sí? Además, yo creo que si uno no tiene como una conexión con el otro es muy difícil. Mire, hay algo que he aprendido en el deporte y en el arte de vivir y que las he escuchado. Y que se complementen. Vea, cuando uno está entrenando, a mí me dice mi entrenador, bueno, nosotros nos reunimos los jueves en un parque aquí en Bogotá a correr y llamamos ese entreno el tren de la alegría. Así Parece como terapia de rehabilitación, ¿no? es, Con todo respeto, pero vamos al tren de la es alegría. el tren de la alegría. Entonces son entre 16 y 20 kilómetros de pura felicidad. ¿Sí? Que corremos. ¿Cómo Es es como lo eso? llamamos. Nada, es ir a correr 20 kilómetros. Sí, pero lo llamamos el tren de la alegría. ¿Pero por qué es el tren? Porque vamos varios. Entonces, sin importar el ritmo a que Ah, cada uno corra, sí, estamos todos. Y entonces en el grupo vamos por ahí 8 10 entre semana nos encontramos. Dentro de esos está mi entrenador. Y ahí vamos, y hacemos los 16 o 20 kilómetros, dependiendo de lo que diga mi entrenador. Entonces, cuando usted corre en grupo, la energía hace que todos vayamos, que todos fluyamos. Así todos no tengamos como la misma dinámica, la misma velocidad, la misma dinámica, el mismo estado físico. Pero los que tenemos de pronto un paso más rápido o los que los tienen van llevando a los otros, ¿sí? Y eso es algo muy lindo. Y también en el arte de vivir
Guruji dice que cuando uno quiera hacer un trabajo, cuando uno quiera meditar, cuando uno quiera hacer algo, hágalo en grupo, porque así se hacen las cosas mejor. Entonces ahí es cuando usted dice como venga, ahí es la importancia del otro. Y como es bonito porque en una competencia, en una disciplina como la suya, que es un maratón, que uno ve a un solo deportista corriendo solo por un trayecto, nadando o pedaleando, pero al complemento tiene como compañeros de entrenamiento y compañeros de vida. Es muy bonito, ¿no? Que uno detrás de ese deportista también ve que no está solo, sino que detrás de él hubo muchas personas detrás compartiendo, entrenando con él y enseñándole. Claro, claro, mire, de hecho el haberme ganado el maratón ahorita en el 2025, yo hacía esa reflexión, ¿sí? Y yo me acuerdo que 8 días antes de haber tenido el maratón yo cumplí años, ¿sí? Y yo me reuní con unos amigos míos, los de Lighthouse, y yo les decía como oren por mí, bótenme la buena energía el otro domingo porque voy a competir. Sí, yo los llevo a ustedes, ustedes me llevan, pero bótenme esa buena energía porque la necesito, porque un maratón es duro, sí, así que háganlo. Y yo me acuerdo que cuando yo iba corriendo en el maratón, como en el kilómetro 36, 38, ya que uno empieza a sentir como el peso de los kilómetros, yo creo que a mí eso fue lo que me tuvo también en pie, porque cuando yo regresé a Bogotá del maratón, muchas personas me decían como en ese momento de la carrera te pensábamos, por medio de la aplicación iban siguiendo mis tiempos y me decían estábamos felices por ti, nos hacías llorar, nos hacías emocionar y la verdad es que cuando yo iba corriendo yo no sabía que yo me iba ganando un maratón, yo en ningún momento lo sabía, me enteré ya fue después cuando terminó la carrera y mucho después, pero en mi mente nunca iba a eso. Entonces ahí es cuando uno dice como venga, como el grupo, como su comunidad, su entorno, su red es clave en la vida, ¿sí? Y toda esa energía que entre todos nos vamos dando, como botarnos esa buena energía, yo creo que es lo que nos alienta y nos mantiene para seguir el trayecto. Es lindo saber que cuando usted dice que recibió y no sabía que había ganado el, no había ganado la maratón y lo supo dentro de un bus, cansado porque solamente lo llevaron para buscarlo. Es como desprenderse de esa idea primaria de ganar, ganar, ganar y lo que quiso fue participar y darse un reto propio para usted, ¿no? Sí, la verdad yo sí creo que fue eso. Yo, como les dije ahorita, yo iba corriendo y yo no tenía ni idea que iba de primero, pero yo iba escuchando mi cuerpo, iba escuchando mi mente. Cuando llegué como al kilómetro 33 o 32, me quedaban 10 kilómetros, pues no es mucho, pero a la vez es un montón, porque uno ya lleva el peso de 32 kilómetros, ya lleva el cansancio. Entonces ahí fue cuando decía como hay que darle y como toda esa energía me seguía, ¿sí? Y cuando pues terminó el maratón, yo no fui consciente que cuando llegué a la meta no había nadie, sino que simplemente quería terminar, quería descansar, pero a la vez como una satisfacción de haberlo hecho, además porque ese era mi sueño, ¿sí? Y después pues salí de una como a cambiarme al guardarropa, cogí un bus para regresarme a donde me estaba quedando y en ese bus yo recuerdo que iba durmiendo, como cabeceando, que llamamos, y yo escucho entre mis sueños que un señor dice, hey, el que se ganó el maratón fue un bogotano, Sergio Ey, Martínez. disculpe, mire, qué pena, se ganó una maratón. Algo así, fue muy chistoso. Entonces yo como mierda, como Sergio Martínez dijeron, y yo me levanté así como medio dormido, fue muy chistoso. Y yo iba donde el señor y le decía como, señor, ¿usted me puede dejar ver los resultados, por favor? Y el señor me dijo, claro. Yo le dije a él porque yo no llevo mi celular a las carreras. Entonces yo empecé a mirar esa pantalla y decía como mi nombre es Sergio Martínez Sierra
3605 era el número del dorsal y yo veía que general 1, categoría 1, posición, género 1, la posición, y yo, mierda, me gané el maratón. Y yo lo actualizaba a ver si es que estaba desactualizado. Entonces yo no me lo creía cuando el señor me miraba y yo le decía, es que yo soy Sergio Martínez. Yo le decía así, yo soy Sergio. Y el man como que qué va. Y entonces yo corrí con un esqueleto, en ese momento ya me lo había quitado y ahí estaba el dorsal. Entonces yo le dije, mire, este es el número 3605. No, pues el señor apenas se dio cuenta y unas chicas que iban con él también que estaban escuchando, como de una, uy, vamos con el ganador de la maratón. Eso fue algo súper chistoso porque me empezaron a pedir fotos, me abrazaban muchas personas. No, ni qué familia, y en un bus, yo en un bus en Estados Unidos, ahí la gente pidiendo Solo fotos ahí, y ahí como abrazándome. y uno como que, uy, soy No, famoso. y después pues me tuve que devolver a la carrera en ese mismo bus. Y yo creo que ese fue uno de los momentos de reflexión más grandes que he tenido en mi vida. Porque iba en un bus ahí de regreso, iba cansado, pero iba feliz. Y yo recuerdo que yo iba llorando. Y yo miraba la medalla que me habían dado, esa medalla gira. Y yo le daba vueltas a esa medalla. Y yo lloraba. Yo lloraba, pero como desde el fondo del corazón. Y el señor que iba manejando el bus, un puertorriqueño, solo me miraba, y me dejaba llorar y yo iba al lado de él. Pero, uff, la verdad ese fue como uno de los momentos más profundos de mi vida porque fue algo como tan lindo, pero a la vez como tan simple, como me lo enteré, como sin bombo, sin nada. Y yo siempre he sido así, como muy tranquilo en ese aspecto. Pero pues cuando ya toda la gente después llegó a mi casa y mi celular con miles de mensajes, llamadas, mi mamá, mi papá, mis hermanas que son mi fan número uno, fue la verdad algo también muy bello. Qué lindo, sí, sí, yo creo que no voy a agregar nada más. Ya lo digo Sergio, Sergio Martínez Sierra, maratonista, servidor del arte de vivir, mercadólogo, tiene muchas cosas que vivir también y ya vamos cerrando este podcast, este primer podcast de Entonces Podcast. Gracias por ser mi primer invitado. Para los que no saben, Sergio es uno de mis mejores amigos y él me apoyó mucho con este podcast y cuando yo me decidí a hacerlo, él creo que fue uno de los primeros y fue el primero que me felicitó. Y tenerlo acá a mi lado, porque está acá a mi lado, me llena de orgullo. Y saber que es mi hermano de la vida también. Que la vida de Dios me regaló. Y para terminar, yo le quiero. Hay una cosa que va a haber entonces podcast. Yo ya pregunté. Pero los invitados tienen derecho a una sola pregunta hacia mí. Entonces, pregúnteme algo que usted quiera y yo se la respondo. Ahí va. No venía preparado para una pregunta. Venía preguntado para que me preguntaran. Pero yo creo que más que una pregunta es como decirlo, como marica, como vive con tanto coraje, como con tanta fuerza para decirle a la gente las cosas, pues desde el respeto, desde todo. Algo que siempre me ha gustado de usted es que usted ha sido muy claro en su forma de expresarse, de ser, de decir lo que siente y es algo que admiro. Pero entonces mi pregunta sería como, parce, ¿cómo hace para ser tan fuerte ante la vida? ¿Sí? Yo siempre he visto en usted como eso, marica, como mucha fortaleza, como una persona que no se rinde. Y yo creo que ese debería ser el mensaje de usted para las personas en este podcast. Que nos diga cómo ser fuertes a pesar de las adversidades físicas, mentales, espirituales que uno tenga. Uf, a ver, señorito Andrés, no me entiendes, ya voy a responder. No lo sé. Créame que no lo sé. No tengo ni idea cómo lo hago. Y no siento que lo haga.
Pero ya que me lo dicen, me lo han dicho muchos, digo, algo tengo que tener, algo debo tener. Y no sé cómo lo hago, pero lo hago. Es como un fuego en el pecho que siento cada vez que voy a hacer algo y me motivo. Y lo hago no desaforadamente, sino que analizo cómo hacerlo. Claro, para llegar a ese análisis pasé por muchas cosas, por muchos errores y tal. Pero ahorita que estoy comenzando este podcast, uno dice, hijo de madre, ¿cómo le dice? Creo que es algo que está en mí, innato, y ya. Bueno, este fue entonces podcast, primer capítulo, primera temporada. Muchas gracias, Sergio, por ser el primer invitado, y un saludo para todos y una pregunta para el próximo invitado, cualquiera. Primero que todo, usted, gracias por el espacio. Chévere que lo haya hecho, como le dije, como me siento orgulloso de usted. Y nunca he dudado de sus capacidades. Entonces, sígalo. Y una pregunta para el próximo invitado es como decirle como para él qué es la vida, ¿sí? Para él cómo se debe vivir la vida, o para él o para ella, ¿sí? Como cuál es el propósito de la vida. Yo creo que todos tenemos algún propósito y sería bacano que ese próximo invitado o esa próxima invitada nos dijera como cuál es ese propósito que él o ella siente para con la vida y con su entorno. Bueno, para que la vida para el próximo invitado. Nos vemos en un próximo capítulo de Entonces Podcast. Gracias por su sintonía. Nos pueden buscar en Instagram como @entoncespodcast_piso. Y ahí vamos a subir fragmentos de esta entrevista. También para que se comuniquen, pueden dejar su comentario aquí abajo en Spotify. Ya pueden dejar su comentario, y también en redes sociales nos pueden buscar. Bueno, yo soy Andrés Sierra y esto fue Entonces Podcast. Chao, hasta la próxima.